Aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo es uno de los conceptos más poderosos derivados del constructivismo. Quien logró formularlo con claridad fue David Ausubel. David Ausubel nació en Nueva York en 1918 y murió en 2008. Fue psicólogo y pedagogo. Se interesó en los procesos de aprendizaje ligados a los procesos de enseñanza. Es evidente la influencia de Jean Piaget, de quien Ausubel toma los conceptos más importantes para reformularlos con creatividad y brindarnos un cuerpo de vocabulario para caracterizar los procesos de aprendizaje. Es muy conocido este cuadro en el cual plasmó la articulación entre los distintos tipos de aprendizaje teniendo en cuenta los tipos de enseñanza. Lo que vamos a hacer en esta ocasión es brindar una hipótesis de cómo pudo haber llegado a este punto, especialmente teniendo en cuenta los paradigmas dominantes de la época, pero que aún tenemos en el presente. Uno de los aportes más valiosos consiste en haber integrado de modo creativo las líneas de pensamiento conductista y constructivista, dando lugar a reformulaciones en ambos campos. Veamos cómo estaba la discusión sobre los aprendizajes en la confrontación conductismo-constructivismo. Simplificando en extremo, se planteaba al aprendizaje por recepción sinónimo del aprendizaje por repetición y al aprendizaje por descubrimiento autónomo sinónimo del aprendizaje significativo. Ya volveremos sobre este desarrollo. Según Ausubel, un aprendizaje es significativo cuando puede relacionarse de modo no arbitrario y sustancial, no al pie de la letra, con lo que el alumno ya sabe. Para poder entender esta definición, es necesario apelar a algunos de los conceptos constructivistas relacionados con el conocimiento. En particular, nos referiremos a las invariantes funcionales. Las invariantes funcionales explican el paso de un estado de menor conocimiento a un estado de mayor conocimiento en términos de los mecanismos involucrados. En particular, la organización, en cuanto a su función de coordinación de acciones materiales y/o representadas, y la adaptación. Piaget toma la idea de adaptación de la biología y la utiliza para explicar los mecanismos psicológicos envueltos en el conocimiento. Uno de los grandes aportes es separar, analizar, en dos procesos complementarios: asimilación, incorporación del objeto de conocimiento, y acomodación, modificación de los esquemas del sujeto en función del objeto de conocimiento. Es de destacar que al ser el proceso de acomodación el más notorio respecto de los cambios perdurables para el aprendizaje, a veces se deja de lado el proceso de asimilación, fundamental para comprender los puntos de partida, las determinaciones previas, las limitaciones y las resistencias del sujeto. Es acá que la operación de Ausubel se hace muy valiosa. En algún sentido, es como si él hubiera encontrado la discusión sobre el aprendizaje cerrada en un eje, o más bien, con dos ejes colapsados que Ausubel hace visibles. El planteo era que en un extremo el aprendizaje por recepción necesariamente era aprendizaje por repetición. Piensen en todas las veces en que hemos despreciado las exposiciones orales, por ejemplo, calificándolas de inducir a la repetición. Cuando esas exposiciones nos interpelan y nos ponen a trabajar, dudamos de esta fusión en el extremo. Por otro lado, cierta romantización de ser autodidactas hacía fusionar en el otro extremo el aprendizaje por descubrimiento autónomo con el aprendizaje significativo, quizá deslumbrados por el modelo del descubrimiento científico, con el engañoso supuesto del científico en solitario, idea que no ampliaremos, pero que es claramente cuestionable, por supuesto. Ausubel separa en dos ejes, permitiéndonos rellenar una matriz de posibilidades.
En este esquema que transcribe Juan Ignacio Pozo en Teorías Cognitivas del Aprendizaje, podemos ver este desarrollo. Puede haber, entonces, aprendizaje significativo en encuadres de aprendizaje por recepción y puede haber aprendizaje por descubrimiento autónomo que sea aprendizaje por repetición. Es decir, la apertura que supone esta alternativa nos revela la importancia de recuperar el concepto de proceso de asimilación como uno de los procesos involucrados en el proceso de adaptación de Jean Piaget, pues es clave para entender la importancia de los conocimientos previos del sujeto al enfrentarse con el objeto a conocer. Quizá el gran aporte de David Ausubel haya sido cuestionar los prejuicios del constructivismo y del conductismo y elaborar un modelo para visibilizar la idea de Piaget de que hay un aprendizaje en sentido amplio y un aprendizaje en sentido estricto, donde el aprendizaje en sentido amplio incluye al aprendizaje en sentido estricto, lo reestructura y lo supera en términos explicativos. Así, podremos salir de un planteo simplista y falso sobre la polémica conductismo-constructivismo.